Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, lo que está en mi alma, en lo más profundo. Si lo sabe. Y por fin se me hizo hacerle una entrevista a esta señora, a esta mujer. A nosotros que nos gusta hablar en el blog de identidad, de diversidad, de libertades, de tones. Exponente número 1, todo mi respeto. No traigo sombrero, pero si pudiera, sí, yo, Ay, que me lo lindo. quitaba. Así de copa y todo. De copa y pipa y guante y todo. Qué lindo. Bueno, es un placer, Salvador, de verdad. Y aparte, vamos a platicar de muchas cosas. A ver, Por ¿qué supuesto que quieres? sí. A ver. Señora Felicia Garza. Para hacerla Y con para la servirle a cosa usted. formal. Exactamente. Ay, qué lindo. Uno. Sí, nos ponemos entonces de pipa y guante. Exactamente. Todo mi respeto, toda mi admiración por el trabajo de ser humano, por las agallas, por la libertad, por el amor a la vida, para en determinado momento decir, hasta aquí llegué, este no soy yo, esta sí soy yo, voy a ser feliz y además voy a inspirar a tanta gente. Mi trabajo en las redes sociales, mi trabajo dentro de Moves es ese, ayudar a la gente a encontrar su propia identidad, a liberarse y a ser feliz. Ay, Y qué me padre. encanta todo este proceso. No te quiero interrumpir, tienes tanto que decir y la gente seguramente tiene tanto que quiere escuchar, que me encantaría sí tocar esa parte personal de Felicia, porque Ahora sí, es maravillosa. pregunta. Exactamente. Pregunta, ¿no? Y que nos contaras un poquito el proceso, bueno, un poco rápido, si se puede, de, pues sí, tuve una vida feliz como hombre, pero no encajaba yo del todo, tuve que superar tales y tales obstáculos, hasta tal edad viví de tal forma, y hoy a tal edad, hace un año, ¿verdad? Que saliste del Exactamente. Instituto de Transición, El 3 de septiembre 3 de septiembre. del 2014. Muy bien. Bueno, vámonos para atrás. A ver. Ay. Vámonos para lo oscurito. Yo no tengo respeto ni tantito. En 4 minutos se me acaba. Lo siento. Venga. Échale su ronco pecho, Felicia. A ¿Cómo ver. empezó todo? Primera pregunta, ¿cuál? Felipe Gil. ¿Quién es, No, yo pues, no puedo olvidar lo que fui porque sería realmente una ingrata. La gente que me apoyó durante tantos años en mi vida, no solamente como Felipe Gil, sino también como Fabricio, porque fui uno de los primeros rock and rolleros de México. Además. Fui una de las personas que aparte empezó componiendo rock original en español. como Entonces, compositor. Felipe Gil se va a Argentina, Ajá. empieza a componer rock en español. Bueno, fui como Fabricio. Bueno, como Fabricio. Y luego ya cuando regresé, ya tenía yo la idea de ir más por el camino de la composición, más que como cantante, porque en realidad estaba regresando un poco a mis orígenes, Salvador. Yo llevé mis canciones en ese entonces, cuando empecé mi carrera, antes de grabar, a que las grabara Enrique Guzmán, entonces estaba en CBS. Y llevé mis canciones y querían que yo me quedara a grabar, pero no, dije no, porque estaba estudiando economía. Y unos días después me invitaron a RCA Víctor y conocí entonces al que era el director artístico Mariano Rivera Conde, y yo no sabía que había sido uña y mugre en las parrandas con mi papá. Entonces cuando me vio, sí, me dijo, a ver, ¿tú eres el hijo del Charro? A ver, Charrito, ven acá. Y sacó una guitarra, me dijo, canta, me puse a cantar y me dice, no sales de aquí hasta que no me firmas del contrato. Pero ¿qué había detrás del hijo del charro? En esa inspiración para componer, para escribir, ya sabes a dónde voy. Sí, bueno, mira. ¿Qué te despertaba? ¿Estabas cómodo contigo mismo? ¿Tus letras tenían cierta melancolía, cierto dolor, cierta alegría? ¿Sentías más como hombre, sentías más como mujer? ¿Ya estaba despierta esa parte en ti que quería tener una transición? ¿O estaba dormida esa parte y tú simplemente vivías tu parte masculina, como la mayoría de la gente la llamaría, y ya, ni enterada estabas de lo que iba a pasar después? Musicalmente, o sea, en lo que estaba yo haciendo, digamos, en la composición, desde antes yo empecé a escribir poesía. Tú y yo y mi otro yo. O sea, era como que, así fue uno de mis primeros poemas. Tú, yo y mi otro yo. Y otro yo, hacía como que... ¿Y qué decía ese poema? Bueno, pues era el reencuentro conmigo misma. Es decir, en un momento dado, en la profundidad de lo que estaba yo realmente guardando, porque no lo podía yo decir. Aparte, ese poema jamás se dio a conocer. Fueron de mis primeros... Fue una prosa más bien, pero era ya algo donde yo expresaba esta necesidad de ya volcar lo que traía dentro, porque yo estaba viviendo pues, esa edad, más o menos 14, 15 años,
Wow. me estaba poniendo la ropa de mi mamá, por ejemplo. Ok. Entonces, A escondidas, pero obvio. claro, lógicamente. ¿Y te quedaba? ¿Mandé? ¿Y te quedaba? No me quedaba, pero me sentía feliz de ponerla, porque no, bueno, trataba yo de usar la ropa femenina, pero pues todavía no, eran mis primeros inicios, ni siquiera trataba de maquillarme, me decía la boca grandota. ¿Y qué pasaba después cuando tenías estos momentos de identidad y de verte en el espejo y de gustarte con la ropa de tu mamá? ¿Qué pasó después cuando la vida seguía, cuando tuviste tu despertar sexual, cuando empezaste a tener parejas, cuando decides casarte, cuando decides tener hijos? Digo, estoy contando una vida en 25 segundos, pero ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Qué había dentro de Felicia? Tuve que realmente reprimir todo esto de alguna forma, porque ante la sociedad, en esos tiempos, estamos hablando de los años 50, Hijo, esto era algo totalmente abominable. En los Estados Unidos, en esos entonces, eran perseguidos, la homosexualidad era inmediatamente metida a un psiquiátrico, te daban electroshock, enfermo mental. lobotomía. No, siguen dando electroshocks en China, es una cosa absurda, pero bueno. Pero esto estoy hablando de Estados Unidos. En los años 50 esto era preponderante ante la política macartiana, que estaba persiguiendo comunistas anarquistas y al igual a homosexuales, y despidieron una cantidad de homosexuales del gobierno americano y del ejército. Y fue ya abiertamente, o sea, una manera de castigar, o sea, por lo menos te metían a la cárcel. No, de reprimir a una sociedad, porque sí, obviamente es una condición que toda la vida ha existido, es algo natural del ser humano. Aparte, en mi punto de vista personal, la preferencia sexual, la orientación sexual, naces con ella. Es parte de tu, de tu unidad genética. O sea, ya viene en lo que es tu ADN, es algo que ya traes genéticamente. Que la manifiestes o no, o la reprimas, que es lo que normalmente pasa en esta sociedad, por encontrarte con circunstancias que no quieres culturalmente, encontrarte con esta adversidad, o la escondes, hasta que llega un momento que dices, ahora sí, voy a dejar salir, y no me importa lo que pase, voy a vivir mi vida de frente a la verdad, como lo puse en mi canción. Entonces, pero puede pasar años, como me pasó a mí. ¿Tú crees que te tardaste? Pues si hubiera tenido mayor información, déjame explicarte por qué. Porque yo no sabía lo que tenía. O sea, yo pensaba, como todos los que pensaban en esa época, que era un desorden mental. O sea, ¿te sentías enfermo? Pues es que la homosexualidad, hasta los años 90, según la Organización Mundial de la Salud Mental y de la psiquiatría, la Asociación Americana de Psiquiatría, era considerado un desorden mental. En el DMS, o sea, todavía hasta creo que el 4 fue considerado, o sea, un desorden mental. Hasta el año pasado, la transexualidad era considerada un desorden mental. Entonces mi inquietud, o sea, mi necesidad de expresar mi femineidad, pues era considerado un desorden mental, no solamente por la iglesia, no solamente por la sociedad o la filosofía, la misma ciencia. Entonces, ¿dónde tenía yo respuesta para decir que estaba yo bien? Qué fuerte, o sea, tener que escuchar la voz exterior, escuchar un mundo, una sociedad, verte tú al espejo y no encontrarte, porque además, cuando te encuentras, te das cuenta que estás mal. Pues es que todo indicaba que me fallaba así. Sí. Entonces decía, pero yo no me sentía así, yo me sentía contenta de poderlo hacer, pero a la vez culpable, me sentía entonces con vergüenza, me sentía con un miedo de que me descubrieran, porque dije, no, pues ¿qué van a pensar de mí? Y no es que a mí me hubiera valido que me hubieran dicho que hubiera sido homosexual, no, era el castigo en sí, de que el rechazo que iba yo a recibir de una sociedad que en ese momento era totalmente incomprensible para ellos. Porque además lo que es más incomprensible para mucha gente, pero que lo escuchen y después en otra ocasión lo platicamos muy a fondo, tú te sentías por dentro como una mujer, tenías estas cualidades femeninas, pero además, ¿te gustan las mujeres? Siempre me gustaron. Claro. O sea, nunca tuve... No es gay. No puedo decirte que mi inclinación sexual fuera gay, porque no siento tampoco un rechazo a ninguna de las formas, o sea, yo creo que del cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano es bello, tanto femenino como masculino. Yo nunca tuve esa idea. ¿Podríamos decir que eres pansexual? Pansexual yo sería lo más cercano, tal vez, a lo que tal vez siempre fui. Okay. Pero encontré mayor respuesta dentro de lo que fue, o sea, mi búsqueda de un ser que tuviera la ternura que yo tenía.
y siempre lo encontré más en la mujer. Tuve amigos a los cuales yo quise muchísimo como amigo, pero realmente los admiraba desde otro punto de vista. Nunca tuve una atracción realmente sexual hacia ellos. Los admiré porque muchas veces decía qué capacidad, o Sí. sea, No por el lado sexual, como como- cualquier gay. Podemos tener admiración hacia una mujer, sus cualidades, su físico, todo, pero no sientes esa atracción sexual. Exacto. ¿Hubo Yo- algún punto en tu vida en el que dijeras alguna situación específica? Que dijeras, hasta aquí, y por esta razón se acabó y voy a ser quien tengo que ser. Tuve una operación, bueno, 3 operaciones en una semana, en una semana tuve a punto de morirme 3 veces, hace 8 años y pico, y donde fue un despertar. O sea, ya fue concluyente que no podía vivir mi vida de la misma manera. O sea, ya tuve que enfrentarme a la realidad dura porque ya mi cuerpo había protestado, o sea, había acumulado toda esta ansiedad, este conflicto humano, lo había somatizado y ya me tuvieron que operar 3 veces y tuve a punto realmente de morirme por un tris. Y cuando tomé conciencia dije, esto no puede volver a pasar. Siempre sentí que la mayor parte de las enfermedades son psicosomáticas y esta parte psíquica mía necesitaba ya resolverse. Van 3 o 4 historias de gente. No tengo todavía el gusto de convivir con mucha gente trans, pero tengo amigas, sí, y coinciden todas en lo mismo. Llegó un momento en que su cuerpo ya somatizaba, que ya reventaba, y cuando estaban al punto de morir, entonces decidieron cambiar. Es una necesidad y por vital. eso pudieron seguir vivos. Es que ya es una necesidad, o sea, tan necesario como el pan, como el aire. Ya no puedes seguir viviendo así. Entonces dije, ¿qué hago? Entonces lo primero que hice fue entrar a internet. O sea, a conocer gente que era como yo, a ver, porque me sentía una ínsula. ¿A dónde entrabas? A varios links muy interesantes. O sea, y aparte conocí a gente muy interesante como Calpurnia Adams, como Andrea James, como la doctora Anne Lawrence, y a una serie de personas. O sea, por ejemplo, hay una muy buena, un link que les recomiendo que se llama Adult Hypnotic Wishes. Luego ponemos aquí debajo del video varios textos y links que consideres importantes. Y ahí yo, Linda, que fue la que tiene este link, aparte, ella fue la que me dio mis primeras terapias para poder yo entender mi problemática, y recibí terapia a través de Skype. Una problemática de aceptación, porque en realidad no era un problema. Bueno, no, porque tenía yo vergüenza de todas maneras. O sea, y lo primero que tenía que resolver era la culpa y la vergüenza, que eran los 2 fantasmas que y aparte por y la el razón, miedo. Bueno, el miedo, lógicamente, pero esas razones te flagelas por eso. Y entonces, y te autocastigas y te enfermas. Entonces, ella me llevó al punto y fue rapidísimo, porque claro, ya teniendo los datos y ya teniendo la información, y aparte ella una psicóloga extranjera, es canadiense, y pues me llevó al punto, y aparte me llevó a los links que ella tenía de terapia precisamente, sobre todo de información de todo lo que era la transexualidad, de una serie de cosas que de verdad yo se lo recomiendo. O sea, por eso se llama Adult Hypnotic Wishes, y puedes entrar y buscar, y ahí está dentro del contexto de su página, o sea, una serie de informaciones importantes. Pues ojalá que mucha gente entre a este tipo de sitios, porque no nada más en la comunidad trans. ¿Cuánta gente gay conozco? ¿Cuántas chavas lesbianas, bisexuales, que por falta de información viven sintiéndose culpables, viven con miedo, y castigándose? viven con... Sí. Y esto es algo que las familias muchas veces no lo ven, no lo notan, la sociedad tampoco. Se nos olvida que crecimos bajo esas mismas circunstancias, bajo esa misma educación, bajo esos mismos prejuicios y conceptos que para la gente es muy fácil juzgar, pero cuando uno los vive, ¿cómo te liberas de ellos? Es que el que está cargando la cruz sabe lo que pesa. ¿Sí? Y muchas veces es un dolor callado, un dolor, o sea, y donde el silencio es el amigo más cercano al dolor y a la soledad. Y entonces eso lo estás llevando toda tu vida. Estás llevando una actuación externa, pero no deja de ser un velo que es prácticamente invisible, aunque no totalmente, porque mucha gente te dice, hoy me dice, ¿por qué es que hoy te ves más feliz, más abierta, más?
Sí, porque antes traía un velo. Porque traigo 7 copitas encima. Y acá es una descosida de miedo, ¿no? No, porque yo aparte, te voy a decir, en eso siempre fui bastante recatado. Primero porque el primer cohete que me puse en mi vida me marcó la pauta para no ir por ese camino. No, Felicia, Yo pues tenía ¿cuándo nos 14 vamos a años. echar el cohete ahorita? Tenía 14 años, me tomé una botella completa de whisky. No, pues que sí, no sé si. Así, No hay motivación, no hay risa, no hay amigo. Tuve 3 días, o sea, con una congestión alcohólica, estuve 3 días en A los cama, no 14 quise años. saber nada. Yo, es más, vuelo el whisky, ya adiós, peinado grasoso. Entonces, yo, la verdad, ya no, se me quitó las ganas de sí te puedo beber, o sea, un vinito, me encanta, por ejemplo, un Oporto, un Sauternes al final. Es que señora nice, es señora bien, que no la ven, no como uno. Que aguarramos, nos salimos. No, bueno, también una chelada también de vez en cuando, porque con un buen coctelito, así sabroso de camarón y con tu chelada así, pues me hace Muy a gusto. Muy a gusto. Pero no soy de las personas que he utilizado tal vez el vino más que como para socializar. Socializar, y aparte por eso se llaman bebidas espirituosas, para levantar el espíritu, no para aplastar el cuerpo. Exacto. Ni para andarlo entregando cuando no querías y Ay, luego ya no sabes, ya ni te acuerdas, ya ¿por ni sabes qué? ni cómo, ni por qué, ni cómo, ni por dónde. Pero a ver, Felicia. Y después de 8 años, entonces Felicia dice, saco los vestidos, saco las faldas, saco las medias, saco la risa, saco yo y además saco un disco. ¡Qué cínica! ¡Ay! Bueno, cada quien vive su propia hipocresía. No, lo que pasa es que la verdad ya tenía tanto acumulado en mi alma que tenía que dejar salir ya, si no, es como el fruto, o sea, si no se come, se pudre. Y es que... La dama se ríe. Bueno, Claro. También en esas cosas se da Es muy divertida porque, miren, la ven así perfecta, guapa, elegante y demás, pero también puede ser rockera, super maquillaje, vestida de cuero de la cabeza a los pies. Eres mi reina de los tones. Esa gente que no se compra los números de la edad para nada, que sin embargo le dan fuerza y le dan libertad para hacer lo que se le viene en gana. Pues es que no hay edad realmente para ser feliz no hay edad. Y para comenzar... Para ser feliz ya no hay edad. No, claro, para ser feliz es toda la vida. Y vamos a decirlo, y los 70 y tantos te hacen los Tengo mandados. 75 años, soy una chiquilla, o sea, de la tercera edad, de 15 años. ¿Cómo le llaman? ¿Cuántos lustros? Tengo 15 lustros ya. O sea, entonces, 15 por Yo con lo que estoy peleado nada más es con las matemáticas, eso es todo. Lustros son de 5, entonces Sí, yo 5 por cumplo 15, por 75, lustros, sí. no cumplo por años. Está bien. Entonces tengo ¿Qué oíste, abuelita? Digo, no, tú sí estás más grande, pero señora, no se siente empolvada, levántase, muévese y haga lo que quiera. No, yo siempre he dicho, no se den por vencidas ni aún vencida. O sea, ya a un lado, que no las calle nadie. Que no, quítense Yo las sí te voy a callar tantito, Felicia, porque dígame. si no, ¿cómo te explico? Se nos acaba la pila de la cámara. Estabas hablando del disco. Bueno, Sí. Llegó el momento que tenía que yo ya expresar la parte musical que se había quedado de alguna forma callada durante muchos años. Yo dejé de grabar muchísimos años, viví un perfil muy discreto cuando estuve y he estado todavía en la sociedad, pero ya dije vamos. Porque además, explícale a la gente cuál es tu cargo en la sociedad Bueno, de autores y sigo siendo compositores. vicepresidente operativo de la sociedad y lo soy desde hace ya varios años. Pero ahora con las faldas bien puestas. Aparte, sí, porque tuve una gran aceptación de parte del maestro Armando Manzanero, de parte de Roberto Cantoral, o sea, nunca me coartaron, o sea, que yo pudiera expresarme. Me pidieron al principio, lógicamente, para no levantar mucha ámpula, porque había unas fotos que ya pululaban. Aunque se levantó, pero pues Bueno, pero al principio me pidieron que fuera vestido de caballero. Entonces lo hice porque todavía no salía yo públicamente. Pero en cuanto lo hice públicamente, le pregunté al maestro, ¿y ahora qué? ¿Cómo me veo? No, me dice, ahora ve como quieras, ya. No nos ven vestida. No, y sí, fui durante un tiempo, o sea, a varias asambleas generales. El maestro Manzanero es tremendo, Felicia. Ay, poco. Es recoscolino, dicen por ahí. No, yo no le conozco. Pura mentira, Yo ¿no? no le conozco más como a 10 mujeres. No más. Pero... De martes a jueves. Pero no, con todas se casó. Por eso él dice, yo viví más de 50... Yo les cumplí. Más de 50 años casado, dice, pero con varias. Eso sí, le duró varias porque
Bueno, pues no sé, hay hombres que así son. Pues O sea, necesitan, para tener una mujer, necesitan casarse. Y yo creo que es la equivocación más grande que pueden cometer. Porque en realidad es una de las formas en la cual pierden verdaderamente el amor. Se vuelve contractual. Es que a la mujer no se le tiene, se le conquista, porque en el Por eso, momento pues, en que no crees se que algo puede. ya es tuyo, No, pero tampoco ya valió. a ningún ser humano se le puede poseer. Y ese es el problema casi en todas las relaciones. Claro. Queremos poseer a un ser humano en vez de tenerlo, en vez de disfrutarlo, gozarlo, compartirlo, que es tener. En cambio, cuando queremos poseer, o sea, no sé, queremos que sea pues casi un esclavo y está a nuestras órdenes cuando quieres. Y me pongo celoso celoso Ay, no, porque qué eso, flojera. pues así es. Lo que me gusta de tu disco, porque lo voy a retomar un poco, es que no cantas de las de acá. De las de voy a sufrir, voy a llorar, No. Felicia cantó feliz sus éxitos, los éxitos que le habían cantado otros, que, por ejemplo, dile a la gente qué canciones va a contener tu disco. Bueno, dentro de las canciones que acabas de decir, una de las canciones que mucha gente no sabe que es mía es Yo Sin Tu Amor, que fue el éxito del Límite. Y la hice en Tropical, pero también hice un remix que está padrísimo. Sí, ya lo oí, no de antes. se mueve. Cher, quítate que ahí te van. Yeah. Y aparte hice otro remix de una canción que la grabó primeramente para un disco que se llama Saliendo del Closet. La grabó Alberto Castro. Ah, ok. Para un disco que se llama Saliendo del Ese Closet. tardó menos, ¿no? Y entonces me pidió una canción y yo le escribí una canción que se llama El amor no tiene sexo y él le puso el himno gay. Esa canción ahora yo la incorporé a mi disco y aparte hice un remix también para Antro. ¿Y cómo se llama esa canción? El amor no tiene sexo. Ah, El amor no tiene sexo. Y es una canción que habla precisamente... O más bien póngale el sexo con quien quiera, ¿no? No, es que yo creo que no tiene. El amor, o sea, es algo universal. O sea, como lo puse, el amor no hace distingos entre hombre, mujer y Dios. Qué bonito, Felicia. Pues además, Felicia. Dice tantas cosas tu nombre. Sí, es felicidad. Es una manera abierta de poder vivir en voz alta lo que traes en tu alma y no esconderte. Tener, ahora sí, el saber... Los huevos bien puestos, aunque no te gusten o los ocultes o hagas lo que quieras. Todavía los tengo. Me parece una muy bonita frase para despedir esta entrevista, Felicia. En profunda, mujerón, decente. Soy una quimera. Claro. Soy una quimera. Soy hombre y mujer de adentro y de afuera, así que pues venga. Pues yo me voy a despedir de esta mujer porque, con todo respeto, poca gente tan bonita y tan mujer tiene los huevos tan bien puestos. Ahí se la dejo de tarea si va a seguir preocupándose por estupideces. Nos vemos para la próxima. Y a comprar el disco. Y luego hacemos otra entrevista porque hay tanto que hablar contigo. Gracias, Salvador. Un beso a todo tu público. Si lo sabe Dios, que lo sepa.